Bueno amigos, estamos aquí, les ruego que me disculpen, hace un momento precisamente un problema por salud, una tos repetitiva nos estuvo pues eh, obstaculizando la información que estábamos dando a ustedes, pero pues ya lo solucionamos a través de brevemente tomar un vaso de agua, los desgastes que son muy fuertes y las condiciones físicas, pero aquí estamos para trabajar para ustedes amigos, precisamente en Alternativa México, y estábamos haciendo los comentarios de lo que pasó el día de ayer en la Ciudad de México a través de esta manifestación de Andrés Manuel López Obrador en Paseo de la Reforma, y sobre todo los comentarios que hizo precisamente sobre pues las actividades en contra de la reforma de la energía petrolera, sobre todo contra el petróleo, y sobre todo pues lo que estamos leyendo en el periódico La Razón, pues estaba yo buscando qué es lo que había dicho Andrés Manuel, pero no lo encuentro de ninguna manera. Creo que lo único que hizo el periódico La Razón es hablar del número de autobuses que trajeron a las huestes al mitin para Andrés Manuel López Obrador. Hace un análisis económico de lo que se gastó precisamente por el alquiler de 18 grúas para sonido y pantallas, pero además de eso, pues la hilera de camiones que se presentaron, y lo estamos viendo en el periódico La Razón, bueno, pues precisamente pues nos habla en primer lugar de los comentarios que ha hecho Andrés Manuel a través de pues estas declaraciones que ha hecho en protesta del sistema de la privatización del petróleo en México. Dice, en la marcha menos numerosa que ha encabezado hasta ahora Andrés Manuel López Obrador, propuso el plan de resistencia civil contra la reforma energética, que incluye un cerco al Senado, a la Cámara de Diputados y a los congresos locales. Lo que pasa es que debemos entender lo que escuché ayer precisamente a través de la televisión, en los programas de los noticieros nocturnos, era que en el momento que se estuviera votando para la aprobación de la pues reforma energética, era rodear la Cámara de Diputados. No es que se impidiera la entrada, sino se le iba a permitir la entrada, pero sería un elemento de presión y de protesta por los hechos de que la respuesta de la Presidencia de la República, en donde se decía, dice, la Presidencia de la República aclaró ayer sobre el tema de los hidrocarburos, no corresponde al Poder Ejecutivo ordenar al Congreso de la Unión sobre el proceso de tiempos o destino de las iniciativas enviadas para el primer mandatario. La propuesta es del presidente, pero el presidente no hizo una consulta, y esa consulta es donde el pueblo de México debe de opinar acerca de si tiene razón o no tiene razón el presidente. Por lo tanto, es lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador, enviar una convocatoria para que se consulte al pueblo. Lo mismo lo dijo el licenciado Porfirio Muñoz Ledo y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que no se cambien las estructuras del artículo 27 y 28 acerca de lo que está aconteciendo con esta reforma energética. Y evidentemente no es la convocatoria para obstaculizar tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta, sino que Andrés Manuel ha pedido a todos aquellos que deseen contestar primero con una hoja donde existan 10 firmas para hacer una contabilidad rápidamente de lo que aconteció el día de ayer. Y sí, evidentemente se han hecho publicaciones de un promedio de 400,000, 650,000 firmas que se lograron contener. Cerca de 400,600 fueron los números que es de la convocatoria, aunque no han sido publicadas todavía. Dicen, por ejemplo, algunos de los que han sido convocados, una carta firmada por el secretario particular de la Presidencia de la República, Edwin Lino Zárate, se aclara que la propuesta de la reforma energética enviada al legislativo en todo momento garantiza la rectoría del Estado y la propiedad de la nación de los hidrocarburos. Bueno, eso es lo que nos dicen ellos, pero evidentemente cuando se van a hacer los contratos de responsabilidad compartida, lo que nosotros sabemos es que en un momento determinado debe haber cláusulas, porque los inversionistas de compañías extranjeras y los inversionistas nacionales no van a perder su dinero nada más porque sí, y eso puede causar grandes demandas como lo que se está haciendo en la industria minera en estos momentos. Dice así,
Tras caminar del Ángel de la Independencia a la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma, López Obrador reiteró su ultimátum al presidente Enrique Peña Nieto para que acepte llevar a la consulta popular la reforma energética o de lo contrario iniciaría acciones de resistencia civil pacífica. Luego de que por tercera ocasión no logró entrar al Zócalo durante su evento en el que no hubo más que oradores que él, el ex candidato presidencial entregó un formato donde solicitó a los asistentes que votaran por 3 opciones de resistencia civil para definir cómo se movilizarán. En la primera opción se refiere al bloqueo del Senado, la Cámara Baja y los congresos locales cuando se apruebe la reforma a los artículos 27 y 28 constitucional. Bueno, yo creo que en todas partes tenemos derecho a protestar cuando el gobierno federal, pues de hecho no nos hace caso cuando hay protestas e inconformidades en algunos de los conceptos. La segunda propuesta se refiere a 13 diferentes acciones de resistencia civil pacífica en las que están acudir al Zócalo el 27 de octubre, usar moño tricolor como símbolo contra la reforma energética, no ver Televisa e informarse solo a través de las redes sociales, tampoco comprar en Soriana, apagar la luz y a una hora convenida. Bueno, a mí me parece una buena medida porque es el principio de presentar algunas de las inconformidades que se tienen. Si lo mismo sucedería, y me permito decirlo de una manera, voy a pasar al siguiente, el gobierno del Distrito Federal alza en la tarifa del metro y esta es una propuesta que hace el doctor Mancera. Si evidentemente yo creo que se le olvidó a Andrés Manuel López Obrador, pues decir que si el doctor Mancera, que es el gobernante de la Ciudad de México, ya nos está informando que va a subir el metro de 2 pesos, de 1 a 2 pesos el metro, quiere decir que aquellos que utilizan el metro o que utilizamos el metro, pues cada viaje nos va a costar entre 4 y 5 pesos. Esto evidentemente va a repercutir en la economía, perdón, va a repercutir en la economía de todos aquellos que utilizamos el metro y que hacemos un número indeterminado de viajes, porque hay ocasiones que hacemos entre 3, 4 y 5 viajes o 6 viajes para ir a diferentes lugares. Imagínense ustedes el costo del boleto de 5 pesos, quiere decir que vamos a gastar 30 pesos para poder asistir a un determinado lugar. Dice, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera analiza los mecanismos precisamente de los costos diferenciados para que el subsidio sea solo para las personas que más lo necesitan. Yo no entiendo cómo lo va a hacer el doctor Mancera, no sé si va a lanzar una convocatoria o va a entregar credenciales para decir, yo necesito el subsidio. Yo de antemano lo puedo decir que viajo un promedio de 6 a 8 veces diarias en el metro de la Ciudad de México, por lo tanto gastaría 40 pesos y sube a 5. Imagínense aquellas personas que tienen que ir a los centros fabriles cerca del Estado de México, que van al metro Cuatro Caminos o que van a diferentes lugares, de acuerdo a las propuestas que tenemos en el metro de la Ciudad de México, en el caso de Tláhuac o en el caso de algunos otros lugares donde pues hay personas que en el caso del metro de la línea 12, que se le llama la línea de oro, pues aquí tenemos un pequeño plano de las circunstancias que se tienen que ir desde Tláhuac hasta Mixcoac, que son 20 estaciones y que tardamos 22 minutos de asistir desde la zona de Tláhuac hasta Mixcoac. Y esto repercute ahora afortunadamente en una economía en tiempo, porque había personas que para llegar de la zona de Tláhuac a Mixcoac o Mixcoac-Tláhuac, pues hacían un promedio de 2 horas y media en su recorrido y ahora resulta que son de 22 a 24 minutos para llegar. Yo recuerdo haber escuchado una conversación de una señora en los primeros días de inauguración del metro, cuando se hacían aquellos viajes gratuitos y evidentemente esta mujer decía, ahora lo que yo puedo hacer es que puedo ver a mis hijos y platicar con ellos, cuando menos. Antes, que yo estaba trabajando en el Estado de México, salía a las 5 de la mañana para entrar a las 7:30, 8 de la mañana a mi trabajo. Y cuando salía a las 5 de la tarde, pues prácticamente yo ya llegaba entre las 8 y 9 de la noche, no veía a mis hijos comer, no veía a mis hijos desayunar o cenar, sino cuando llegaba, evidentemente, lo que estaba sucediendo es que ellos ya estaban dormidos, prácticamente no los veía. Ahora llego a una hora muy temprana,
los atiendo para sus tareas, les doy de cenar, platico con ellos y quiere decir que el metro me beneficia. Pero a esta persona que se estaba ahorrando tiempo, pues va a repercutir en su economía. Bueno amigos, si me permiten un segundo para tratar de controlar esta pequeña tos, nos vamos a una breve identificación de canal y regresamos en estos momentos solamente para algunos anuncios de interés para ustedes. Regresamos amigos.